¿Qué hacías antes de tener un negocio digital? Yo soy profe de inglés y bueno, luego de la pandemia ahí sí decidí arrancar a trabajar en mi negocio, en mi academia online. Y bueno, sentía como necesidad de empezar a trabajar sola por mi cuenta. Creo que emprender es un camino muy enriquecedor, pero que implica tomar decisiones todos los días, todas las semanas. ¿Y qué esperabas lograr cuando decidiste sumarte al programa? Mi idea al entrar a Mastery era literalmente y ni más ni menos que acomodar un poco mi negocio. Estaba muy saturada en cuanto a demanda de alumnos. Yo creo que mi mayor aprendizaje fue descubrir que uno puede cobrar correctamente por el trabajo que uno hace cuando uno es muy bueno en aquello que está haciendo. Bueno, bienvenidos a esta sección, primer capítulo de Un Café con Vicky, o como vaya a ser que se llame esta sección, todavía no lo sé. La tenemos acá a Delphi Gallo. Delphi, ¿querés presentarte, contar qué haces? ¿A qué te dedicas? Bueno, Vicky, antes que nada, gracias por el espacio, por el lugar. Un placer. Yo soy profe de inglés y tengo una academia online hace ya un poco más de 3 años. ¿Qué hacías antes de tener un negocio digital? Totalmente. Bueno, yo soy profe de inglés, trabajo desde 19 años en diferentes academias de inglés, colegios bilingües de Rosario principalmente. Y bueno, luego de la pandemia, año 2021, ahí sí decidí arrancar a trabajar en mi negocio, en mi academia online. ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue ese momento clave en el que dijiste, tengo que empezar a tener un negocio propio, digital? Bien, qué buena pregunta. Mira, yo estaba muy feliz trabajando, en diferentes academias, colegios. Me gustaba mucho lo que hacía, pero tenía muchas ganas de poder llegar a una mayor cantidad de personas, poder acercar a más personas al inglés. Y bueno, junto con el auge de la virtualidad encontré como el momento justo para justamente acercarme a más personas a través de clases individuales y virtuales. Bien, y en ese momento, ¿qué fue lo que te atrajo para monetizar todo tu conocimiento? Porque son clases de inglés, pero es monetización de tu conocimiento en general. Sí, bueno, tenía ganas de poder trabajar para mí, más que nada porque, bueno, confío mucho en lo que tengo para dar a todos mis alumnos y, bueno, sentía como la necesidad de empezar a trabajar sola por mi cuenta para justamente tener como un alcance mucho más amplio. Y luego de todo esto, bueno, fue que llegué a Mastery y que te conocí a vos. Bien, bien. Y en ese proceso, o antes de entrar a Mastery, me imagino que no relacionado al programa, ¿no? Pero en el camino o en la decisión de tener un negocio digital, ¿tenías dudas, miedos? Sí, totalmente. Sí, mucha incertidumbre en parte. Creo que emprender es un camino muy enriquecedor, pero que implica tomar decisiones todos los días, todas las semanas. Y muchas veces uno quizás, bueno, toma decisiones obviamente con miedo, con incertidumbre. Uno también siente mucha presión, lógicamente, al momento de tomar decisiones. Y necesitaba ayuda en ese camino. Más que nada porque me encontraba trabajando muchísimas horas al día, muchísimas, y sentía que me faltaba como ordenar un poco el proceso y estructurarme un poquito más. ¿Por qué sentís en ese momento cuando tomaste la decisión de, bueno, de invertir en vos, por qué decidiste Mastery y no otras opciones o otras empresas? Excelente pregunta. Mira, yo te sigo, Vicky, en redes hace muchísimo tiempo, muchos años, ambas somos de Rosario, Sí. Y la realidad es que tu perfil siempre me generó mucha confianza, mucha seguridad. Sos una persona muy seria, por lo que yo en su momento veía en redes y que después claramente constaté trabajando juntas, y me parecía que era sin dudas la mejor opción. Te vi siempre muy seria, profesional, constante y consistente en redes. Entonces, sin dudas dije, bueno, es por acá, quiero hacerlo con ella, como ella me lo indique, y bueno, ahí fue que empezamos. ¿Y qué esperabas lograr cuando decidiste sumarte al programa? ¿Qué era lo que tenías en mente como objetivo? Bien, mira, mi idea al entrar a Mastery era literalmente y ni más ni menos que acomodar un poco mi negocio. Para poder, ordenar un poco los procesos, las estructuras, trabajar un poco menos o quizás trabajar el mismo tiempo, pero mejor. Sí, a eso voy, como sin desesperarme en el proceso de trabajo todos los días. Era más que nada eso. Y la realidad es que me llevé mucho más que simplemente procesos y orden. Pero yo lo que buscaba de entrada era simplemente eso. Ordenar. Porque ¿cómo estabas en ese momento? ¿Qué estabas viviendo, digamos? Bueno, estaba muy saturada en cuanto a demanda de alumnos. Eran muchos los alumnos que nos contactaban. Trabajábamos también en ese momento con un volumen también muy grande de personas. Y bueno, por supuesto que cuantas más personas vos tenés a cargo y con cuanta más gente vos trabajás, son más responsabilidades, más compromiso, más estrés.
Y era más que nada eso, como manejar un poco ese flujo tan masivo de personas. Bien. Un flujo masivo de personas, pero que en realidad, al ser un servicio de bajo costo, o sea, no había mucho margen de ganancia, me imagino, ni para vos ni para la gente de la cual le estabas delegando. Sí, exactamente. Si bien siempre fue un negocio, una academia que funcionó muy bien, sí ocurría eso, que quizás, por ejemplo, para uno lograr monetizar un poquito más, te requería, claro, contratar un montón de personas más o tener muchos más alumnos. Y eso era un problema, digamos. Mi idea era lograr mejorar esa parte sin tener que depender de tantas personas. Bien, cuando empezaste Mastery, por fin te decidiste, entraste. Sí. Que no hubo mucha vuelta, me acuerdo. No. Es como yo siempre digo, la gente que se decide como muy pronto es caso de éxito asegurado. Siempre, lo vuelvo a decir porque es así. ¿Cómo fueron esas primeras semanas en Mastery? Bien, excelentes. La verdad que para mí Mastery fue un proceso sumamente enriquecedor en todo sentido. Y fueron semanas obviamente que súper intensas, de gran trabajo obviamente, de parte mía, de parte de mi coach, de mi mentora asignada. Fueron semanas muy intensas, de gran trabajo, de muchos cambios, como de reestructurar un montón de cuestiones que no estaban funcionando del todo bien. Semanas de estar obviamente muy abierta, implementar cambios, a mejorar, modificar procesos. Pero la verdad que semanas de mucho crecimiento. La verdad que fue como un antes y un después en mi negocio. La realidad es esa. ¿Cuál fue como ese primer mayor desafío que tuviste al empezar a construir el negocio digital? Vicky, ¿vos te referís antes de Mastery o después? No, cuando ya estabas. Sí. El mayor desafío, bueno, quizás estructurar lo que es una propuesta de alto valor. Bien. Al comienzo suena un poco abrumador, sí, eso es lo que pasa. Ya una vez que lográs hacerlo, ordenarlo y validarlo, ya estás en el camino correcto. Pero lo que más costó fue eso, estructurar un programa que efectivamente le asegure resultados a tus alumnos, a mis alumnos. Bien. ¿Y tuviste alguna creencia limitante que desafiar en esos momentos? Sí. Siempre tuve antes de entrar a Mastery, tuve la creencia limitante de que al vivir en un país con ciertas complejidades económicas, con muchas fluctuaciones económicas y sociales, tenía siempre el miedo de no dar con mi alumno ideal, digamos. Era principalmente eso. Y después corroboré que efectivamente cuando uno es bueno en lo que hace, cuando uno trabaja seriamente, cuando uno es genuino, auténtico y serio, la gente por supuesto que invierte en aquello que uno le está ofreciendo. Bien. ¿Y qué fue eso que, no sé, en las primeras semanas o el primer parte de trabajo en Mastery sentiste que te hizo clic y dijiste, listo, entiendo, es por acá? Qué buena pregunta. Mira, yo la realidad es que desde que entré siempre confié. O sea, siempre confié en vos, en tu equipo, todos los cambios que estaban pactados a hacer, yo los hice. Siempre confié en que iba a funcionar, siempre. Sí, quizás cuando uno logra armar la propuesta y cuando uno logra vender, digamos, su primer programa, ese es como el momento por ahí. Sí, el momentum. Exactamente, Sí. es principalmente eso, porque te das cuenta que podés hacerlo y más que nada porque lo que vos ofreces es algo que es verdaderamente muy bueno y que puede ayudar a mucha gente. Entonces como que ese momento es como el momento que te hace ver que es posible. Bien, justo viene la pregunta que Sí. sigue de eso, ¿no? ¿Recordás justamente tu primera venta? Por supuesto. Yo también me la acuerdo. Claro. ¿En serio? Sí, claro. Un médico de Rosario que había llegado, me acuerdo, recomendado por una amiga de su esposa. Y bueno, tuvimos una reunión o llamada de venta, como se le pueda decir, de unos 20, 25 minutos. Y bueno, me comentó que le encantaba la idea, que bueno, que pactemos, digamos, los pasos a seguir. Así que sí, fue mucha alegría. Inclusive esa primera venta ocurrió en la primera llamada de venta. Así que fue como muy decisivo, digamos. Bien. Sí. El camino al éxito. Sí. Bien, y bueno, una venta llevó a la otra y un montón de ventas. Cuando las cosas empezaron a funcionar, ¿cuál fue tu sensación? ¿Qué sentiste cuando decías, bueno, listo, esto está realmente encaminado? Me sentía muy feliz, muy realizada, muy valorada en mi trabajo y en todo el tiempo que yo invierto en cada alumno con el cual trabajamos. Y eso era como un momento de descubrimiento muy fuerte y bueno, nada, me sentía muy feliz y como muy realizada en mi camino, en mi proyecto. Vi que era viable, que era posible. ¿Hubo algún momento en el proceso donde dijiste, quiero abandonar, no aguanto más? Jamás.
No. Yo soy muy persistente. Sí. No, jamás porque siempre confié en el proceso y dije, bueno, de última, en el peor de los casos, son un par de meses probando esto. Si no me llega a servir, bueno, perfecto, aprenderé lo que más pueda y volveré atrás, pero no hizo falta. Y jamás pensé en, digamos, al revés, estaba muy contenta, muy motivada. ¿Y cuál sentís que fue como tu mayor aprendizaje en ese momento? O durante todo el proceso, sí. En realidad, no en ese momento. Yo creo que mi mayor aprendizaje fue descubrir que uno puede cobrar correctamente por el trabajo que uno hace cuando uno es muy bueno en aquello que está haciendo. Que uno puede atraer alumnos, en mi caso, que estén dispuestos a invertir en un servicio, en un programa, y eso me pareció muy importante. ¿Viste? Como elevar la vara, ¿viste? Levantar la vara, eso fue lo que yo más me llevo, digamos, ¿no? Como valorarse uno mismo, valorar su trabajo, su recorrido, que es muchísimo, eso principalmente. ¿Algún resultado que quieras compartir que has tenido en este proceso? Sí, realmente, bueno, obtuve resultados que fueron mucho mejores de los que jamás hubiera pensado verdaderamente. Sí, resultados en cuanto a poder trabajar un poco más tranquila, trabajar más ordenada, con más estructura, y como también lograr darle forma un poco a lo que es facturación y como poder ordenar un poco eso, principalmente. Bien. Algo que veo siempre en general en los clientes es que uno de los problemas más gruesos o más graves que tienen es el no compromiso de los clientes que no pagan un alto valor. ¿Eso te pasaba a vos antes? Claro, en realidad lo que yo pienso es que como yo previamente nunca había ofrecido eso, yo me quedaba siempre en un valor bajo, sí. Asumiendo que era como lo correcto por mi profesión. Y cuando empecé a vender lo que es alto valor, bueno, vi que efectivamente es más que viable, cuando lo que uno ofrece, por supuesto, también es de mucho valor, ¿no? Pero sí, fue un gran descubrimiento eso. Bien. No, y además también, Vicky, perdón, aquellos, en mi caso, alumnos o pacientes o clientes que compran un servicio de alto valor, yo siento y he demostrado que se comprometen mucho más con el proceso, en mi caso, de aprendizaje, se comprometen a obtener resultados, es como un círculo virtuoso, me parece. Tal cual es así. Sí. ¿Y algún cambio, o más allá de obviamente los cambios económicos, ¿no? Pero más allá de eso, ¿algún cambio, no sé, cambió tu forma de vida en cierto aspecto? ¿Vivir más tranquila? Sí, vivo un poco más tranquila, sí, la verdad que sí. Y también durante mi camino por máster y también después, obviamente, trabajé mucho en lo que es redes sociales, en mi posicionamiento en redes, y creo que también eso me dio a mí, ¿viste? Como mucha más seguridad, como todo, como persona, como profesional. Es como que te posicionás de una forma distinta. ¿Puedo aclarar algo a cámara acá? Delphi no hace reels, ninguno, cero. Entran a su perfil, no hay 0 reels. Es cierto, jamás. No, totalmente. A mí me parece muy clave eso, destacarlo. ¿Vos por qué lo decís? Porque hay mucha llegada No, igual porque, sin videos. claro, o sea, tenés un montón de clientes, alumnos, igual, nunca Totalmente. hiciste un reel, nunca te filmaste. Totalmente. Más allá de un testimonio. Claro, mis reels son testimonios de mis alumnos, nada más que eso. Pero yo nunca me he filmado ni hablando, ni explicando. Apenas arranqué, sí, ahora no. Pero la gente confía mucho en los testimonios, principalmente, que ve. Claro. En video. Bien. Bueno, y ahora como un poco de tu realidad hoy, ¿cómo es tu día a día hoy comparado con la Delphi de hace 2 años atrás? Bueno, por supuesto que son días intensos, obviamente, uno trabaja, por supuesto, y me encanta lo que hago, pero siento que estoy más ordenada, con más estructura, con más posibilidades al momento, bueno, de elegir yo a los alumnos y quizás no al revés. Principalmente es un poco más ordenada, con estructuras más claras al momento de avanzar. ¿Qué es lo que más disfrutas hoy de tu negocio? Qué buena pregunta. La verdad que yo disfruto todo desde administrar, coordinar, dar las clases. Sí, algo, por ejemplo, que me gusta muchísimo es mi presencia en redes sociales y lo que eso genera. Recibir mensajes de personas quizás que no conozco, que me mandan con cosas lindas, que me mandan mensajes, que les gusta lo que hago.
esa parte la disfruto mucho, como el impacto en las redes sociales. Esa era mi próxima pregunta. ¿Cómo Bueno, ¿sentís que estás generando un impacto real en la vida de tus clientes? 100%, sí, totalmente, totalmente. Siento que como un alumno se compromete conmigo a trabajar conmigo durante 6 meses, 8 meses, el tiempo que sea, verdaderamente le ofrecemos un resultado concreto, real, tangible, y eso se nota, se siente, se percibe, el alumno me lo hace ver. Entonces sí, sin dudas, pero sin lugar a dudas, logramos ayudar a muchas personas. Sí, sí. ¿Cuál sería esto no te lo pregunté antes, como tu oferta? Mi oferta. Bueno, mira, Vicky, yo en realidad trabajo principalmente con 2 ofertas porque suelo tener 2 tipos de alumnos. Por un lado, trabajamos con una oferta, un programa, un enfoque más comunicativo, más interactivo para aquellos profesionales cuyo objetivo es pulir su nivel de inglés para crecer en el mundo laboral, empresarial, y también ofrecemos programas más enfocados a exámenes internacionales para aquellas personas que quieren como certificar su nivel de inglés a través de un examen específicamente para mayor aval. Bien. Y muchas veces combinamos ambos programas. Bien. Me parece Pero, ¿y el nicho siempre son profesionales o hay...? Es una buena pregunta. Son en su mayoría profesionales, pero también tenemos, por ejemplo, alumnos jóvenes, quizás de 18, 19, 20 años, que están como empezando, y ya hay gente que ya de jóvenes, viste, tienen como ese empuje, esa ambición de decir, bueno, quiero crecer. Sí, como te digo, profesionales y algunos estudiantes, bien, pero con mucha visión a futuro. ¿Harías algo diferente si pudieras volver atrás? Qué difícil. Mira, la verdad creo que no. Creo que no, porque justamente todo lo que he hecho durante estos años me llevó a ser quien soy hoy, a tener la academia de inglés que tengo hoy. Obviamente que apenas empecé y sí, digo, he pasado semanas angustiada, recibiendo muchísimas cosas. Pero no, yo creo que gracias a todo eso hoy soy quien soy y como que atravesé muchos procesos para llegar a esto. Es decir, las cosas quizás como que no es que pasaron de un día para el otro, sino que llevó tiempo, y eso está bueno, porque hace que sea un proceso, un progreso gradual, y que vos también te puedas adaptar a todo eso grande que va empezando a pasar. ¿Y qué crees que fue? Yo sé la respuesta, pero te la pregunto. ¿Qué crees que fue clave para tu éxito? Bueno, muchísimas cosas. Yo te diría, por un lado, mi constancia. Sí, ¿no? Esa era mi respuesta. Yo soy una persona muy constante, determinada. Si quiero algo, voy por ello. Y soy una persona que, como todos, tengo miedos, incertidumbre, pero siempre voy para adelante. Ser consistente. Uno tiene que probar y dar lo mejor de uno. Si después no sale, bueno, volvés atrás. Pero sí dar el 100%. Creo que fue eso. ¿Algún descubrimiento sobre vos misma en este proceso? Sí. Sí, por ejemplo, me considero una persona muy resiliente. O sea, descubrí que soy una persona bastante resiliente, quizás con más capacidades de las que yo pensaba, porque cuando uno trabaja con tanta gente y con tantos alumnos o clientes, hay muchas cosas a manejar, ¿viste? Digo, administración, coordinación, horarios, trato, cambios. Y bueno, me di cuenta de eso, que tengo como muchas capacidades para gestionar, coordinar, organizar. Bien. Eso principalmente. Bien, bien. Y también, descubrí, cosa que yo no creía, que soy una persona muy creativa. Ya sea al momento de ofrecer un servicio, mostrarme en redes, como que descubrí como esa faceta mía, se podría decir. Sí, es que este negocio es muy creativo en general. Claro, exactamente. Porque justamente tenés tanto campo para cubrir que te volvés creativo. Totalmente. Si no lo sos, te volvés. Sí, bien. Tal cual. Y bueno, para quienes están considerando invertir en una formación, tienen miedo, dudas, ¿tenés algún consejo para darles? Sí, mi consejo sería que no lo duden. Obviamente que investiguen, que se cercioren, pero para mí es importante, si uno quiere crecer, digo, tanto a corto como a largo plazo, y uno no tiene todos los conocimientos, ya sea en negocios digitales, administración, marketing, me parece que está bueno dar ese paso de invertir en alguien que sea serio, obviamente, que esté alineado con uno mismo, con lo que uno busca. Pero sí, para mí las formaciones son muy importantes. Sí, Bien. sí, 100%. ¿Algún plan para tu negocio para los próximos meses?
Bueno, qué pregunta. Sí, tengo como muchas, muchas ideas y muchos proyectos en mente. Ahora estamos, bueno, justo empezando marzo con un flujo muy grande de alumnos ingresando. Así que estamos con un proyecto, bueno, digital también para dar mayor acceso a mayor contenido a estos alumnos nuevos que se suman y también los que ya conocemos hace un tiempo. Si tuvieras que resumir en una frase lo que significó Mastery para vos, ¿cuál sería? Qué buena pregunta. Algo muy positivo. Te diría que un gran cambio de vida, un gran cambio en mi negocio principalmente, y te diría que sí, en consecuencia, un gran cambio en mi vida, para bien, por supuesto. Sí, qué lindo, gran qué fuerte. Cambio. Sí. Qué lindo. Bueno, ¿y algo que quieras compartir con nuestra audiencia que no hayamos hablado, no hayamos dicho? La verdad que Vicky, yo, bueno, como te digo siempre, a mí me encantó hacer Mastery con vos, con tu equipo. A mí la experiencia me sirvió muchísimo. Creo que esto, ¿no? Uno tiene que estar decidido, uno tiene que ser constante. Hay que trabajar mucho para que las cosas funcionen, pero cuando uno creo que es bueno en lo que hace y trabaja y es determinado, creo que los resultados llegan. A mí Mastery me ayudó un montón. De hecho, como te digo, logré más resultados de los que podría haber realmente esperado antes de ingresar, en todo sentido. Creo que es una experiencia muy enriquecedora, que hay que hacerlo con responsabilidad porque el resultado depende de uno, por supuesto, pero siempre dejándose guiar por alguien que sabe y que te va a poder guiar en el camino, más que nada para que evites cometer errores que te cuestan tiempo, dinero, pero sí, más que nada energía y tiempo. Eso creo que es importante, poder elegir con quién trabajar, con qué mentor trabajar para evitar errores que se pueden evitar. Gracias, Delphi, por estar acá. Un placer, Gracias, de corazón, un placer haber podido acompañarte en este proceso de transformación y seguir estando también en contacto y viendo qué proyectos poder hacer. Es lo más rico para mí como persona y como empresa también. Así que bueno, espero que esta entrevista les haya gustado, les haya servido y nos vemos en una próxima entrevista.